Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Primera de Tesalonicenses. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo 5 hasta 20 voy a leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 5 voy a leer. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la guerra hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros
no yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hasta el versículo 20 he leído. Observando este capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, yo puedo sentir que apóstol Pablo estaba teniendo un corazón muy especial. Por esa razón, él estaba andando como nodriza. Nodriza es decir que no es madre, ¿no? Pero una madre que no puede dar mamá y leche, ¿no? En aquel entonces, nodriza puede criar a los niños. Por esa razón, un bebé que estaba recibiendo alimentación a través de nodriza, más tarde en el corazón de un niño puede darse cuenta como si fuera su madre. Entonces, apóstol Pablo estaba teniendo este corazón. Además, comparando de el versículo 6, como dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos sernos carga como apóstoles de Cristo. Significa que apóstol Pablo ya tenía posición ante presencia de Dios, siendo apóstol. Es decir que teniendo su cargo, podía utilizar su posición, su poder ante la iglesia, ¿no? Pero él no había sido como una persona que aprovecha, sino que él por sí mismo estaba trabajando y de día en la noche y luego predicando la palabra de Dios, sirviendo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Además, según esta palabra dice que el versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la guerra hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separamos de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Significa que no podía visitar a menudo a la iglesia de Tesalónica para compartir la palabra de Dios, pero en el corazón de apóstol Pablo estaba enfocando siempre a la iglesia de Tesalónica. Entonces, ahora Dios quiere enseñar a nosotros, a los pastores que estamos siendo como siervo de Dios, qué tipo de corazón nosotros tenemos que tener, como el corazón de apóstol Pablo. De primero, él estaba visitando diferentes ciudades, diferentes lugares. Siempre él estaba teniendo preocupación para predicar el evangelio. Por eso la mayoría de los hermanos de Tesalónica, ellos escucharon el evangelio a través de apóstol Pablo.
Por esa razón estaba teniendo una relación como igual que un bebé, teniendo relación con nodriza. Entonces, siempre quería visitar, compartir, enseñar, exhortar. Y además, no solamente quería predicar, sino también quería entregar sus vidas. Así dice. El versículo 8, voy a leer. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Imagínense, ¿no? Teniendo ese corazón, el siervo de Dios no solamente quería predicar el Evangelio, sino también quería entregar la vida de apóstol Pablo y de otros acompañantes hacia la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos utilizar esta palabra? Hoy en día nosotros no podemos usar esta palabra, ¿no? ¿Cómo yo puedo decir que yo quiero predicar el Evangelio? También quiero entregar mi vida hacia ustedes. Es decir, que mi corazón no alcanza hasta ese punto. Pero observando el corazón de apóstol Pablo, estaba teniendo lleno de amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién quisiera entregar su vida a otra persona sin tener amor? De ninguna manera puede hacerlo, ¿no? Hoy en día nosotros estamos orando al Señor para apoyar sobre construcción de la iglesia de Carnaví. Justamente nos presentó en vivo de ambiente de río y del terreno donde estaba ordenando. La verdad que la iglesia de Carnaví de Bolivia no tiene muchos hermanos. Son humildes, como la iglesia que se queda, una provincia se llama Yungas, y los que viven en el campo. Por eso en Yungas produce algunos frutos como banano y mango, también y agricultura, ¿no? Se hace agricultura, pero no tan suficiente. Además, los hermanos son humildes. Pero justamente en este año un hermano donó una hectárea para que la iglesia de Carnaví utilizara ese terreno para preparar un lugar para invitar a muchas personas. Por esa razón, la iglesia de Chile, nosotros queremos apoyar poco de sobregasto. Entonces, no tanta cantidad nosotros podemos enviar, pero por lo menos estamos pensando así, ¿no? Entonces, comparando de nuestro corazón y con el corazón de apóstol Pablo es incomparable. Porque el apóstol Pablo quería entregar su vida hacia la iglesia, así dice. Nosotros no estamos poniendo nuestra vida hacia la iglesia de Carnaví. Significa que si nosotros practicamos como el corazón de apóstol Pablo, Dios va a manifestar en nuestra vida. Dios va a trabajar fuertemente. Porque Dios ya hizo la redención eterna a través de su Hijo amado. Jesucristo ya
canceló el precio de pecado de nosotros. Únicamente falta de tener obreros, uno que puedan predicar esta verdad. Por eso Dios está buscando algunas personas que recibieron la salvación, también entre los salvos que tengan el deseo de vivir por el Evangelio. Porque sin anuncio del Evangelio nadie puede escuchar el Evangelio. Sin escuchar el Evangelio no puede recibir la salvación. Por eso Dios busca a la gente uno que quiere ser siervo de Dios y para predicar el Evangelio. Ayer nosotros hemos compartido una palabra muy especial. Como nosotros podemos ver, cuando escucharon el Evangelio a través de apóstol Pablo, los hermanos de la iglesia de Tesalónica, cómo ellos aprendieron la palabra de Dios. Por eso el versículo 13 así dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracia a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mi pregunta es, ¿quién puede tener la fe fácilmente? Cuando uno que escucha la palabra de Dios debería aceptar como la palabra de Dios. Eso es. Hoy en día también, uno que escucha la palabra de siervo de Dios, utilizando la Biblia, en aquel entonces se acepta. Esa es la palabra de Dios, así como esta forma de aceptar, la palabra de Dios va a trabajar en su corazón. Yo tengo testimonio, mi vida. Cuando yo recibí la salvación, era un joven, como que tenía 24 años. Antes de escuchar el Evangelio, yo estaba congregando una iglesia de Corea del Sur. Durante 10 años, yo estaba aprendiendo la palabra de Dios, siendo maestro de los niños, siendo como uno de coro de la iglesia. Pero siempre en mi corazón se quedaba una duda sobre la salvación. ¿Cómo yo puedo recibir la salvación? ¿Cómo yo puedo tener certeza de la salvación? ¿Cómo yo puedo decir que ahora ya yo tengo para entrar en el reino de Dios? En vez de tener esas cosas, siempre en mi corazón llegaba condenación. Por esa razón, cuando quería orar al Señor, de mi boca salía: Señor, yo no cumplí mandamiento del Señor, porque yo soy pecador, perdóneme. Siempre yo estaba pidiendo perdón nomás, perdón. Además, después de orar, no estaba llegando la seguridad que había perdonado. Solamente depende de mí, yo estaba orando, pero yo no sabía que había perdonado todos mis pecados por mi oración o no. Por causa de eso,
Pasando tiempo otra vez, yo tenía que repetir de lo que había pedido perdón. Significa que mismo tema de pecado me acusaba, me llegaba condenación, porque en mi mente, ¿no?, tenía una enseñanza. Si puede pedir perdón por la oración, Dios perdona. Pero sobre vida, para practicar esta manera de orar, no estaba llegando la seguridad de recibir perdón. Ese es el problema. Por eso, siempre en mi corazón tenía sed espiritual. ¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo puedo tener la seguridad de la salvación? ¿Cómo yo puedo decir que ahora ya yo puedo entrar en el reino de Dios? No podía decir esto. Pero un día Dios me permitió para encontrar el siervo de Dios, uno que explicó el Evangelio sobre la redención eterna. Por medio del Evangelio, yo podía comprender que Jesucristo llevó el pecado del mundo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Así está escrito en Hebreos capítulo 9, el versículo 12. También Hebreos capítulo 10, el versículo 10. Por esa voluntad somos santificados. Así dice. Por medio de la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo, nosotros fuimos santificados, según la palabra de Dios. Pero en mi corazón y mi pensamiento, mi sentido, no podía estar de acuerdo de lo que había sido perdonado. Pero el día 26 de mayo de 1990 llegó una certeza de la salvación, seguridad de la fe. Además, Hebreos capítulo 10, el versículo 17, como dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa es la promesa de Dios. Ese es el pacto nuevo que Dios nos entrega. Escuchando esta palabra, me sentía que yo soy salvo, yo soy justo. También Dios me perdonó todos mis pecados. Desde aquel tiempo yo empecé a congregar la iglesia Misión Buenas Nuevas, donde pastoreaba Pastor Oksupa, en la ciudad de Daejeon, de Corea del Sur. Participando el culto de domingo y luego participando el día miércoles en la noche, como en el culto de la oración. Después de terminar la predicación del pastor Oksupa, nosotros siempre entre dos podía estudiar y conversar, testificar entre los hermanos, ¿no? Por eso un hermano me intentó explicar sobre testimonio y enseñanza de la palabra de Dios. Pero mientras tanto que conversando con él, de repente llegó a mí Pastor Oksupa. Y luego, Pastor Oksupa me dijo, hermano Kim, yo pienso que sería bueno que usted que viva por el Evangelio. Hoy en día no mucha gente está predicando esta palabra. Por eso un día usted que viva en África o Sudamérica, que predique el Evangelio. Imagínense, ¿no? Pasando 3 días después de escuchar el Evangelio,
escuchando esta palabra, conversando con el pastor Oxupan, cuando yo regresaba a mi casa montado de bicicleta, ¿no? En aquel entonces yo estaba preguntando a mí mismo, ¿quién me salvó? ¿Quién me entregó el perdón eterno? Dios, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién está hablando ahora? Lo que está diciendo Pastor Oxupan dice que viva por el Evangelio y viviendo fuera de Corea del Sur. Me di cuenta que esa es la palabra de Dios que Dios habla a través de su siervo. Así yo acepté. Después de aceptar la palabra de Pastor Oxupan, mi corazón fue cambiado. Antes de escuchar esta palabra, yo tenía plan. Yo tenía proyecto. ¿Cuál era? Ya yo conseguí un trabajo a través de mi tía. Yo podía ganar dinero. Yo podía vivir bien. Yo podía preparar mi vida futura. Pero pensando profundamente, si Dios me habla a través de siervo de Dios, que viva en diferentes continentes, ¿no? En África o a Sudamérica, en aquel entonces yo tengo que vivir así. Pero ¿sabe qué? Hasta que yo escuchara esta palabra, nunca había viajado a otro lado por medio de avión. Es decir, nunca yo viajé en avión. Tampoco saqué pasaporte. Es decir, que era ignorante del mundo. Además, era pobre. Por eso, de repente llegó una preocupación. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo yo puedo vivir en África? Porque todavía no había nuestra iglesia en África. Todavía en Sudamérica no existía nuestra iglesia hasta 1990. Porque según mi entendimiento, 1991 por ahí había llegado un misionero a Asunción de Paraguay, Misión Buenas Nuevas, por primera vez de Sudamérica. Entonces, sin tener nada de relación de la iglesia, ¿cómo yo puedo viajar? Es decir, que solo yo estaba teniendo preocupación, ¿no? ¿Cómo yo puedo viajar? ¿Cómo yo puedo sacar pasaporte? ¿Cómo yo puedo mantener el dinero? Etcétera, etcétera. Porque era ignorante. Pero Pastor Oxupan estaba orando al Señor. Porque varias veces Él nos testificó. Un día Él oraba al Señor para predicar el Evangelio al mundo. Un día Dios le dio una promesa. Busquemos Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, el versículo 8. Así dice: Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sabe que esta palabra, esa es la promesa de Dios que había dado a Jesucristo? Es la verdad. Pero un día Pastor Oxupan recibió este versículo como su promesa, como la promesa de Dios que le entregó. Entonces uno que recibe la promesa, que pídeme y te daré por
herencia las naciones. Las naciones, es decir, que todo el mundo, ¿es cierto? Todo el mundo. Entonces, Pastor Suba no puede vivir al mismo tiempo en todas las naciones juntos, como viviendo Chile, México, Costa Rica en mismo tiempo. ¿Cómo puede vivir? No se puede, ¿no? Por eso se necesitaba establecer acompañantes, consiervos. Por eso Dios quería salvar a los hermanos y luego estableciendo a ellos para que entre los hermanos que puedan ingresar en la escuela teología y para que aprendan la palabra de Dios a través de Pastor Oxupa. Y luego los que recibieron el don de Dios fueron enviados al mundo. Pues desde 1989, por primera vez fue enviado a Alemán, un misionero coreano alemán, y luego a Estados Unidos y también a Rusia. En estos días, hasta 94 países fueron enviados muchos misioneros. Casi 300 misioneros fueron enviados al mundo. Entonces, Dios cumplió la promesa que había dado al pastor Oxupan, pero no solamente envió a los siervos, sino también a menudo él visitaba cada momento diferentes países, diferentes continentes. Por la visita de Pastor Oxupa, cada continente, cada país desarrolló fuertemente. Yo tengo experiencia cuando yo estaba pastoreando en Paraguay. 2 veces nosotros hicimos gran campaña evangelística. En aquel entonces, cuando visitó a Asunción de Paraguay, el siervo de Dios, Pastor Oxupa, también Dios envió muchos hombres para que escucharan la palabra de Dios. También cuando nosotros hacemos un evento, se llama Campamento Mundial de los Jóvenes del Mundo, se llama International Youth Fellowship, en español, Fraternidad de los Jóvenes del Mundo. Cuando hacemos este evento, llegando más de 2,000 personas, a veces 3,000 personas, jóvenes, adultos, incluye los pastores. En este año también nosotros hicimos este evento, Campamento Mundial por nombre de IYF, en 4 países: Honduras, Costa Rica, Bolivia, Paraguay. Yo también estaba preparando Campamento Mundial en la ciudad de Santa Cruz de Bolivia. Participaron casi 2,000 personas. Significa que no solamente el misionero solo trabaja, porque si nosotros solo trabajaríamos, no podemos ver esta cantidad que están escuchando el Evangelio. Pero a través de Pastor Oxupa, y que estaba visitando, mucha gente podían tener oportunidad de escuchar el Evangelio. Hoy en día también, ¿no? Por causa de pandemia, él no podía visitar a otros países. Pero durante como 8 meses, él estaba haciendo eventos cada mes como campamento mundial y campaña evangelística y también conferencia de congreso de líderes cristianos. A través de
internet, transmitiendo en vivo de canales. En este momento, último tiempo, que hizo conferencia, como casi 2.000 millones de personas podían tener oportunidad de escuchar la palabra de Dios a través de muchos canales y emisoras de radio. Porque en el mundo estaba utilizando como 640 cantidad de canales, televisión y también de cable y emisora de radio. Ahora también estamos preparando en el mundo juntamente para iniciar conferencia internacional de Congreso de Líderes Cristianos, invitado expositor Pastor Oxuba, que inicia desde 30 de noviembre hasta 3 de diciembre. Significa que en este siglo también un siervo que quiere entregar su vida hacia la iglesia, hacia el país que estaba sacrificando, visitando, derramando todo su sacrificio. Por eso nosotros podemos aprender esta palabra, ¿no? Bíblicamente nosotros podemos ver esta palabra. Como dice una vez más, nosotros podemos observar esta palabra. Ya dice el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Significa que en el corazón de apóstol Pablo estaba lleno de deseo de vivir para los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Imagínense, no solamente para la iglesia de Tesalónica él tenía este corazón, sino también para la iglesia de Corinto, Efeso, Filipos, Colosenses, creo que Colosas también. Por eso nosotros podemos entender que siendo siervo de Dios debería tener este corazón como el corazón de nodriza o el corazón de madre o el corazón de padre que engendró. Si tuviera este corazón, entonces los hermanos también podrán tener respeto, también los hermanos podrán servir a Dios, al Evangelio, al siervo de Dios. Pero comparando de calidad, nos falta bastante. Por eso nosotros podemos ver esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Significa que a menudo él estaba trabajando, apóstol Pablo, para servir a los hermanos, para predicar el Evangelio. Por esa razón, él estaba sacrificando. Y además el versículo 10, como dice, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos
comportamos con vosotros los creyentes. No sé muy bien cómo él está hablando, ¿no? Mientras tanto que él estaba quedando en Tesalónica, siendo santa, justa e irreprensiblemente, estaba manifestando, trabajando, atendiendo, así dice. Es decir, que no hizo daño nada, no quería molestar a ellos, sino que solamente quería atender bien, quería servir a la iglesia de Tesalónica. Por eso yo puedo sentir que en el corazón de apóstol Pablo estaba lleno de amor hacia la iglesia de Tesalónica. Con esta manera estaba creciendo la iglesia de Tesalónica. Es como igual que una gallina y puede criar sus crías, polluelos, y cuando uno que quería atrapar, como perros quería morder, entonces, y gallina no deja a sus crías, ¿no? Sino que va a pelear, va a cuidar. ¿Por qué? Está teniendo relación de la vida. Por esa razón, el versículo 11 así dice, ¿ya? Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Es decir, que estaba exhortando como si fueran sus hijos. Por esa razón estaba teniendo esta relación. Además, la iglesia de Tesalónica estaba siendo como benditos porque ellos estaban siendo como imitadores de la iglesia de Dios que está en Judea. Porque la iglesia de Jerusalén, también la iglesia que está en Judea, estaban recibiendo tribulación, angustia, porque entre los judíos israelitas querían matar a los justos salvos. En misma manera, por los hombres de Tesalónica, quería molestar, hacer persecución contra los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Pero ellos, por la fe, podían aguantar. Por eso está hablando esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Significa que siempre Satanás estaba haciendo gran daño contra los salvos, justos. Mire, imagínense, ¿no? Si alguna persona puede decir que yo soy pecador, yo tengo pecado, tenemos que llorar, tenemos que buscar perdón, nada más. Si alguien está enseñando como esta forma de decir, entonces, ¿para qué es necesario ser como dañado y alguien que quisiera molestarlos? Pero ustedes también, ¿no? Tienen que probar. Cuando uno que predica el evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, por eso nosotros somos
justificados, santificados y perfeccionados una sola vez para siempre. Así puede decir. Entonces, a algunas personas no les gusta de escuchar esto. Por eso siempre quiere hacer daño. Pero nosotros tenemos que saber, como lo que está apareciendo, es San Mateo capítulo 5, sale estas palabras. San Mateo capítulo 5, el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores. ¿Quién puede hacer paz con Dios y los pecadores? Solamente, únicamente los justos puede predicar la justicia de Dios, la palabra de Dios. Por eso, nosotros cuando escuchamos esta palabra, ya nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Ayer yo estaba hablando sobre identidad. La salvación de la Biblia estaba hablando sobre la salvación, es que nuestra identidad está cambiada. Al nacer nosotros teníamos nuestros pecados, por eso somos pecadores. Pero aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, aceptando la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre, en aquel entonces Dios nos da potestad de ser hijo de Dios. Por eso nosotros somos hijos de Dios. Significa que ya Dios nos rescató de nuestros pecados, rescató de nuestra condenación, también trasladó cada uno de nosotros al reino de su Hijo amado. Está escondido en nuestra vida. Así está explicando en Colosenses. Por eso cuando nosotros creemos que ya nuestra identidad fue cambiada, por eso nosotros podemos llamar a Dios como Abba, Padre Celestial. ¿Por qué? Teniendo su Padre Celestial, siendo Hijo de Dios. Dios es justo, también Hijo de Dios es justo. Por eso Jesucristo no va a tener vergüenza de llamar a cada uno de nosotros como hermanos. Hebreos capítulo 2 así estaba diciendo. Ya, el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, dice, por causa de la justicia. ¿De qué justicia? Se llama por causa de la justicia de Dios. Se refiere el Evangelio. Porque de ellos es el reino de los cielos. Ya, no tengan temor nada. Los que están escuchando esta palabra, para decir, para predicar, para testificar que yo soy justo delante de Dios por la fe, por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Si no puede ser justo, todavía está siendo pecador. Siendo pecador, que puede hacer algunas cosas buenas, ofrendando, cantando, ayudando, amando, pero su identidad
todavía no fue cambiada. Por eso, al morirse, se va al infierno. Sí o sí tiene que renacer. Renacimiento. ¿Cómo puede renacer? Siendo pecador. Pero un día escucha el Evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. En aquel entonces, por creer, puede ser salvo. En aquel entonces se cambia su identidad como hijo de Dios. Bueno, nosotros somos benditos ante Dios porque estamos sabiendo sobre el Evangelio y la justicia de Dios. Últimamente voy a presentar ante ustedes, para que no tengan nada de duda, Romanos capítulo 3, el versículo 23-24. Leo Romanos capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 24, ¿cómo dice? Siendo justificados. ¿Así está escrito? En mi Biblia así está escrito. En la Biblia de ustedes está escrito. Siendo pecadores gratuitamente, ¿así está escrito? Si está escrito, tiene que creer así. Siendo pecador gratuitamente por la gracia de Adán, mediante su pecado, siendo pecador. Soy maldito. No, el versículo 24, así dice la verdad, que siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo estoy siendo justificado. Ustedes son justificados mediante la redención que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros podemos decir que somos benditos ante Dios por creer el Evangelio. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir el día hoy. Nosotros podemos alabar a su nombre porque Dios nos rescató de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. También apóstol Pablo, después de recibir la salvación, él estaba echando su corazón hacia el Evangelio, predicando el Evangelio, salvando muchas personas. También, después de establecer la iglesia, él estaba enfocando hacia la vida de los hermanos salvos. Por eso, orando sin cesar, siempre estaba orando al Señor, también enviando muchos siervos a la iglesia de Tesalónica, Efeso, Colosas y también Galacia y luego Filipos, Corinto, como si fueran sus hijos. Así se trataba a los hermanos. Hoy en día nosotros también estamos siendo como siervos de Dios. Tenemos que tener este corazón para atender bien, para dar la palabra del Señor a los hermanos. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición durante una semana. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Así terminamos.